Buenas tardes, queridos amigos. Por problemas que se presentaron con inconvenientes en la emisora, estamos saliendo un poquito más tarde y vamos a hacerlo desde aquí, desde el hogar de Julio. Le damos las gracias a ustedes porque nos van a sintonizar y vamos a estar, que nos acompañan durante este rato. Le damos gracias a nuestro Dios por sus bendiciones y hoy es el día miércoles, que es Día de la Mujer, ¿verdad? El Día de la Mujer. Buenas tardes y que tengan una linda tarde cada una de ustedes. Bueno, vamos a comenzar hoy directamente con Julita, pero antes vamos a escuchar una canción del hermano O'Neill, ¿no? Del trío de los hermanos. Del trío de los hermanos. El trío Shekinah se llama. Al llegar la noche de mi juventud, cantaré, aleluya, cantaré. Al llegar la lluvia y caer el sol, cantaré, aleluya, cantaré, cantaré, cantaré con mi voz, alabaré, seguiré cantando y proclamaré, cantaré, aleluya, cantaré, cantaré, cantaré con mi voz, alabaré, alabaré, seguiré cantando y proclamaré, cantaré, aleluya, cantaré, gloria, gloria, cantaré a mi Cristo, cantaré su victoria, cantaré, aleluya, cantaré. Amén. No hay nada como alabar al Señor, ¿eh? Y cantarle al Señor. Exactamente, porque salió cómo alababan al Señor mediante los salmos. Dice que con todos instrumentos de música, dice alabarle al Señor con címbalos resonantes, con arpa, con salterio, con todo lo que respire. Alabe al Señor. Y siempre con orden, ¿no? Exacto. En el orden. Siempre guardando el orden, y podemos alabar al Señor con todo, porque todo es la creación del Señor. Y todo es de Él. Y todo lo hizo Él. Para eso, para que le alabáramos. Exactamente. Bueno, Julia, tú nos traes un tema hoy sobre qué. Oye, pero qué rápido va esto. Hoy va rápido porque hoy tenemos al director, está ocupado ahora con un funcionario. Estábamos hablando hoy también de no sé cómo seguirán las cosas por allá por Colombia y Perú, que estaban de verdad pasando por momentos difíciles los hermanos de allí, y queremos que sepan que nosotros nos mantenemos orando por esos pueblos y por esos lugares, esas ciudades donde están subieron mal. Yo sé que es difícil haber perdido tantas vidas humanas, pero dentro de todas las cosas, confiar siempre que Dios tiene un propósito bueno para sus hijos. Y hoy estábamos buscando en estos días para traerles otro personaje de mujer, y entonces estaba buscando mujeres que no sean muy conocidas, que es lo que estábamos tratando. Pero ¿qué pasaba? Que me volvía a salir la samaritana. No sé por qué,
salí a la Samaritana y volví como la conocemos. Y cuando estábamos haciendo esto, Julito me decía, ¿será del pozo de Nicaragua que estamos haciendo? ¿Será de ese lugar? ¿Se puede seguir? Sí. ¿Será del pozo de Nicaragua? Porque empezamos como una tarea de misiones a hacer un pozo en una comunidad que se llama El Potrero en Nicaragua, como ya ustedes lo saben. Y estamos muy contentos, muy felices, porque no solo se pudo hacer un pozo para esa comunidad que estaban pasando tanto trabajo, las mujeres cargando el agua kilómetros de distancia, con los cántaros en la cabeza, ahora llegaban las lluvias, todo estaba contaminado, sino que no solamente eso, sino que ahora cuando empezaron las excavaciones, resulta que ha salido un manantial tan grande que da para 3 comunidades. Y entonces el gobierno de Nicaragua ha tenido la gentileza, el amor de ayudar en esta obra. Entonces nosotros todavía estamos recolectando cosas porque nos faltan muchas instalaciones para poder terminar la obra, pero ya sabemos que el Señor ha obrado de una manera, es que nos asombramos todavía de las cosas que hace el Señor. Y el Señor todos los días nos impresiona con las cosas que Él provee. Y si no hay un corazón, y no hay un grupo de gente, y no hay un montón de personas que fueron allí y que se sintieron tocadas por toda esta necesidad, todavía estuvieran ellas cargando el agua en la cabeza y todavía estuvieran sin la esperanza de conseguir agua potable para sus hogares, para sus hijos, para sus casas. Y esta historia de hoy tiene que ver también con un pozo que hay en Samaria, que es el pozo de Jacob, un pozo que todavía existe allí. Samaria es la capital del Reino del Norte, es lo que le llaman Israel, porque está dividido. Después de Salomón, el hijo de Salomón, Roboam, tuvo dificultades en su reino y el reino se dividió. Y entonces el reino en la parte del norte, que fueron 10 tribus, se fueron para un lado y Judá se quedó con otra tribu en el sur. Y al reino del norte de las 10 tribus se le llamó el reino de Israel. ¿Sabe el número 10? Fue fundada en una colina por el rey Omri. Omri era eso fue en el año 880 a.C., fíjense. Y esta colina la compró un hombre llamado Semer, por eso es que le pusieron a Samaria ese nombre, en honor de ahí, viene del nombre de él. Fue un centro de idolatría y continua rebeldía a Dios. Desde que ellos empezaron ya haciendo un becerro de oro para adoración, para evitar que los judíos que estaban en Samaria fueran a adorar a Jerusalén. Les hicieron allí un lugar de adoración y ellos iban a adorar al becerro ese que habían hecho allí. Fue un centro de idolatría bien marcado. Y el rey Acab, el esposo de Jezabel, ¿saben que se acuerdan de Jezabel? La princesa Sidonia que se casó con el rey del norte, con el rey Acab, y que metió la idolatría de una manera terrible, el culto a Baal en el reino del norte, en Samaria, y además a Astarot también, a Acera. Ella fue una mujer bien cruel, bien idólatra. Y el ministerio de Elías y de Eliseo se desarrolló allí. Cuando Jezabel introdujo la adoración de Acera, recuerden todos los hechos que hay, cómo él se enfrentó a los profetas de Baal, cómo Jezabel quería matarlo, todas esas historias lindas del libro de los reyes. Pero en su tiempo fue sitiada esta ciudad varias veces. Fue sitiada cuando estaba el rey Joram, el padre de Acab, y también fue sitiada con Joram también. Pero ¿qué pasaba? Que Dios de una manera o de otra determinaba que se podían salir del sitio que les ponían los sirios. Y siempre Dios las libraba. Pero al fin ella fue atacada y tomada por los sirios, y la ciudad y sus habitantes fueron al exilio.
los sirios tenían esta característica: cuando ellos tomaban una ciudad, dispersaban a la gente. No fue como los babilonios con el reino de Judá, que los pusieron en Babilonia y dejaron un gran remanente en Judá, sino que ellos sí los dispersaban, y lo que hacían era que gentes extranjeras que tenían dentro de sus territorios las ponían en esos lugares para que se mezclaran las culturas y nadie pudiera mantener su cultura ni sus raíces. Es una forma un poco militar de pensar, porque así no se unían como pueblos, porque era una mezcla de todas las culturas. Entonces los sirios trajeron colonos de otras tierras, colonos de gente que ellos tenían también, que habían sido hechos prisioneros por ellos también, y los que se mezclaron con los que estaban allí, con los pocos judíos que quedaban después que se dividió el reino. Después que se dividió el reino, no, después que tomaron el reino los sirios. Después llegaron los griegos se quedaron allí, hicieron un buen asentamiento ahí con Alejandro Magno y todo eso. Y después, más tarde, los romanos, bajo Herodes el Grande, hicieron edificaciones, hicieron gimnasios, hicieron teatros, es decir, que hicieron de Samaria una ciudad próspera, una que iba a ser muy, muy, bueno, capital del reino del norte, pero iba a ser muy, ¿cómo les puedo decir? Continuó la idolatría en ella. Fue una ciudad que desapareció de allí el culto a Dios en lo que era la esencia de la ciudad, pero siempre quedaban algunas personas que quizás todavía recordaban que tenían un legado con Dios. Pero su territorio limitaba con Judea, es decir, que estaba muy cerca de los judíos, y esto ayudaba también a que ellos no perdieran completamente las raíces que ellos tenían. La zona costera, la llanura costera, el Jordán y Galilea, que estaba al norte, todo esto en los tiempos de Jesús era donde estaba situada Samaria, pero eran territorios de los sirios, ya no eran territorio de Israel, eran un territorio sirio. Los judíos los tenían como enemigos por haberse mezclado con estas culturas que los habían obligado a hacer, ¿no? Entonces, por eso judíos y samaritanos no se llevaban, porque para los judíos, que se habían mantenido más bien al margen de esta mezcla de culturas, los samaritanos eran inmundos, porque se habían unido a los gentiles, habían perdido su identidad como pueblo de Israel. Y entonces ellos habían abrazado el paganismo, e incluso ellos tenían completamente equivocado el rumbo por donde ellos estaban adorando. Y uno de ellos incluso se opusieron, muchos de ellos, a la reconstrucción de Jerusalén. Recuerden que cuando se destruyó Jerusalén por los babilonios, cuando la ocupación de Babilonia, unos años, 100 y pico de años después de que pasó lo de Samaria, lo de los samaritanos, lo de Israel, lo del reino del norte, vinieron los babilonios y invadieron a Judá. Entonces allí ellos perdieron el templo, quemaron el templo, se llevaron todo, Nabucodonosor se llevó todo lo del templo para Babilonia. Pero cuando el tiempo ya de Nehemías y de Zorobabel, ellos empezaron a tratar de construir el templo. Y se acuerdan del personaje Sanbalat, que era samaritano, que se opuso porque ellos no querían que Jerusalén fuera reconstruida. Y ya para el tiempo de Jesús ya había sido completamente el templo ese que habían hecho ellos en Samaria destruido, en el monte Gerizim, que es donde ellos creían que se debía adorar, que era donde tenían ellos su lugar de adoración, y que eso era para ellos sagrado, y estaba en Samaria. Pero ya en los tiempos de Jesús ya eso había sido destruido, y ya para este tiempo ellos esperaban al Mesías, e incluso aceptaban la Torá. Fíjense cómo fue cambiando. Ya para este tiempo en que Jesús está en su ministerio, ya ellos tenían una esperanza de que el Mesías iba a venir, y tenían la Torá como un libro que ellos entendían que venía de Dios. Y en este contexto que vemos, en este contexto que estamos viendo, es que esta mujer aparece.
en la cual no sabemos su nombre, y su encuentro con Jesús está recopilado aquí en el libro de Juan, en el capítulo 4, es donde único está la historia de la samaritana en la Biblia, y es una historia que yo les recomiendo que la lean. Siempre lean la historia, porque yo les estoy diciendo la cosa histórica, la aplicación práctica que uno saca, pero ustedes tienen que sacar sus propias aplicaciones prácticas. Ustedes tienen que conocer de los personajes, conocer cuál es el trasfondo histórico de los personajes, conocer lo que les dice la Biblia de esa historia, leerla, disfrutarla completamente. Y muchas personas vemos que a partir de su vida tienen encuentros con Jesús. Yo estoy segura que si ahora dijeran Jesús está en el Milander, todo el mundo iría para el Milander a ver a Jesús. Por eso la Biblia te dice en Apocalipsis, cuando veas, como dice el Señor, dice, cuando veas que te digan Jesús está aquí o está allá, no vayan, porque van a haber muchos en mi nombre que van a decir yo soy el Cristo, pero ninguno de ellos es el que ustedes tienen que realmente servir. Y Jesús es un personaje que mucha gente en su época querían verlo. Unos por curiosidad. Por ejemplo, Zaqueo. Zaqueo quería ver a Jesús por curiosidad. Sencillamente, él estaba curioso, quería saber quién era Jesús. Y se encaramó en una mata y todo a ver, porque era muy pequeñito. Y cuando Jesús lo vio, que le dijo, bájate que yo voy a vivir a tu casa. Voy a ir a tu casa. Voy a vivir contigo unas horas, pero yo voy a vivir en tu casa. Y me voy a quedar. Y eso fue lo que le pasó a Zaqueo. Por curiosidad fue a ver a Jesús. Pero Jesús lo estaba esperando a él, aunque parezca extraño. Y le dijo, esta noche, hoy, yo voy a ir a tu casa. Otros quieren a Jesús conocerlo. ¿Por qué? Por contienda. Por ¿cómo les puedo decir? Por estar en contra de lo que él dice, por demostrar que es mentira lo que él dice, por demostrar que no es verdad, que la Biblia no es cierta, que su palabra no es cierta. Entonces se encuentran con Jesús por contienda. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Qué hacían los saduceos? Vamos a presentarle la moneda de César, a ver si lo cogemos en eso, que diga que no, que se pueden pagar impuestos o que no se pueden pagar impuestos. Vamos a traerle a la mujer adúltera, a ver qué dice, que la matemos o que no la matemos. Siempre estaban buscando la manera de confrontar a Jesús, pero por contienda. No es porque quisieran buscar, ay Señor, queremos ser sabios y queremos saber qué es lo que realmente queremos hacer, si debemos pagar tributo, si no debemos pagar tributo, si esta mujer, Señor, debemos cumplir la ley con ella o no. No era esa la intención era formar contienda con el Señor. Muchos se acercaron a Jesús también por necesidad, y muchos hoy en día se acercan a Jesús por necesidad, buscando prosperidad, buscando sanidad, buscando como Jairo, mi hija se muere, yo necesito que tú vayas hasta ella. Buscando como la mujer del flujo de sangre, yo llevo 12 años con este problema. Y ella fue también a buscar a Jesús. Muchos lo buscaban por necesidad, pero todos los que lo buscaban incluso por necesidad, también se encontraban con alguien que era distinto, con alguien que tiene algo distinto que darles. Y otros, sencillamente por casualidad. Esta mujer samaritana, podemos decir que se encontró con Jesús por casualidad, pero para el Señor, para Dios, no hay casualidades. Para el Señor no eres una casualidad, ni hay casualidades. Si tú te has encontrado con Jesús, si tú estás oyendo este programa, si tú estás leyendo la Biblia un día, si un día alguien te habla del Señor, no es por casualidad, es porque Dios está buscándote a ti. Tú eres la que estás en el lugar adecuado porque el Señor sabe que tú estás ahí. No es que tú estás pasando por ahí. Recuerden que cuando Él se encuentra con esta mujer, que yo digo que no hay casualidad, es en Samaria, en un terreno de samaritanos, un terreno que no era judío. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Anteriormente en Mateo vemos ese relato, cuando Él manda a los discípulos a predicar, les dice, en tierra de gentiles no entren, y en ciudad de samaritanos tampoco entren. Y ahora Él estaba en ciudad de samaritanos con sus discípulos. ¿Se dan cuenta?
Entonces Dios sí sabe exactamente cuándo estar en un lugar, por quién estar en ese lugar y por qué estar en ese lugar. Y en este momento está Jesús ahí, y ahora casualmente no, pero estaba ahí. Él se encuentra descansando, dice, en terreno de Samaria. Dice que se encuentra descansando ahí. Fíjense qué palabras más importantes dice después. Dice, porque le era necesario pasar por ahí. ¿Qué necesidad tenía el Señor de pasar por ahí? El Señor no tenía ninguna necesidad de pasar por ahí. Él podía ir por el lado que iban todos los demás, por el otro lado del Jordán. Podía subir a donde él iba a ir, a Galilea, a donde fuera él. Pero él tenía que pasar por ahí en su camino, porque allí estaba una persona que lo estaba esperando. Pero esa persona también tenía una actividad, tenía un propósito para él, que era mucho más allá, incluso de esa misma persona. A él le era necesario pasar por ahí y encontrarse con esta mujer. Y llega esta mujer con su cántaro a buscar agua. Esta mujer en la Biblia dice que era como la hora sexta. Era como las 4 de la tarde para el calendario romano. Se suponía que las muchachas, las doncellas, iban a buscar el agua en horas tempranas o en horas de la tarde, que no había tanto sol. El sol del desierto, el sol de los países árabes es un sol fuerte. Pero ella prefería ir a esta hora, ir sola. ¿Por qué? Ella sabía que ella no era persona muy grata, parece ser, en la comunidad. Ella no se sentía cómoda, rodeada de muchachas que iban cantando canciones, que iban contando sus experiencias, porque ella tenía un pasado o tenía una vida un poco turbulenta. Y quizás por eso también es que ella iba a buscar agua a esa hora. Y llega esta mujer con su cántaro a buscar el agua. Y es curioso que en esta cultura ella se sintiera tan cómoda, vamos a decir esa frase, hablando con Jesús. Está supuesto que las mujeres de este tiempo no miraban ni siquiera a los hombres, le podían mirar a los ojos. Ellas no podían acercarse, ni los esposos las llevaban caminando detrás. Ellas no eran la persona que podía entrar en una conversación. Acuérdense lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento, que dice: la mujer calla en la congregación. ¿Por qué? Porque en ese tipo de cultura, en aquel momento que se estaba viviendo, ese era el uso que ellas podían hacer de la conversación, de las relaciones humanas, cuando habían hombres delante. Es decir, que ellas no podían estar hablando y conversando así tan libremente y tan cómodamente con un extraño, y que además era un extraño que no era de su nación, de su pueblo, que era judío, que era enemigo de ellos. Y se lo dice así tan fácil, le dice, ella estaba en su zona de confort, ella estaba en su territorio, ella estaba en Samaria. Y tú, judío, ¿me vas a hablar a mí? A mí que soy mujer samaritana. Y hay un diálogo un poco como informal, como frívolo, como que ella estaba un poco relajada, ¿no? Porque fíjense cómo ella le dice a él: ¿me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Se supone que judío y samaritano no se tratan, o tú no lo sabes. Y Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ya Jesús empieza a hablar un poco serio aquí. Él empieza a hablar un poco metáfora, un poco real, un poco claro, un poco medio a entender. Y ella le dice: Señor, tú no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Es decir, que es un poco como hasta un poco descaradita, no sé, un poco suelta la muchacha o la señora. Dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿O tú te crees tan importante que tú vas a darme agua viva a mí? Fíjense hasta dónde el diálogo se está poniendo un poco frívolo, un poco a lo que no me importa. Un poco yo estoy en mi territorio y tú eres un judío que está metido aquí, que tú no tienes por qué estar metido aquí. Esa es la impresión a veces que te da este diálogo.
Y dicen, ¿acaso? Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Como que Dios le está siguiendo la corriente. El Señor le está siguiendo la corriente. Pero el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en ti, será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, ay Señor, dame de esa agua para que no tenga yo que volver aquí, ni venga aquí a sacarla, porque estoy cansada de este pozo, de la gente que viene a este pozo, de que tengo que venir bajo el sol, de que estoy cansada, de que estoy aburrida, de que estoy ya mayor, porque ya tenía sus añitos. Y yo, la verdad que si es verdad que tú tienes eso que tú dices, bueno, dámelo para yo irme de aquí ya y no tener que volver ni por todo esto. Todavía sigue un poco a la ligera, ¿no? Está como relajada, está en su mundo, está en su espacio. Y dice, Jesús le dice, ok, ya me cansé de soy el Señor. Ya se acabó esto el jueguito este de palabras, ¿no? Este jueguito de palabras que tú lo estás cogiendo todo en broma, ¿verdad? Te voy a subir la parada. Ve, llama a tu marido. Ve, llama a tu marido. Ah, bueno. Ahora empiezan las cosas a complicarse para esta mujer. Ya le están tocando una zona donde ella no está en confort. Una zona donde ella no quiere que esa gaveta, ella no quiere que le abran esa gaveta. Y ese hombre que está ahí no tiene por qué saber nada de su vida. Y le dice ella, yo no tengo marido. Así, fácilmente, no tengo marido. Y Jesús le dijo, tienes razón, tienes toda la razón. Tú no tienes por qué saber si es verdad o mentira, Jesús. Señor, usted no tiene por qué saber si es verdad o mentira. Yo no tengo marido, así que no se meta en ese problema. Y Jesús le dice, ¿verdad que sí? Tú no tienes marido. Porque 5 maridos has tenido y aún el que tienes no es tu marido. Así que vamos a empezar a hablar ahora en serio, ¿eh? Vamos a empezar a tomar esta conversación. Ya no es tan frugal, ya no es tan bonita, ni tan, ¿cómo les puedo decir? Tan frívola, ¿eh? Amigable. Como amigable, frívola, como que vaya, una conversación sin muchas intenciones y sin mucha responsabilidad. Ya entonces, ya esta mujer está viendo que la cosa se está poniendo un poquito más seria. Y le dijo a la mujer, oh, espérate, a mí me parece entonces que tú eres profeta, ¿no? Pero vaya, todavía me parece que eres profeta, ¿no? Como diciendo, adivino, ¿no? Tú eres adivino, tú eres... Es la intención más o menos que ella está sintiendo. Pero fíjate, nuestros padres adoraron en este pozo, en este monte. Y ustedes dicen que es en Jerusalén donde hay que adorar. Le empieza a cambiar. Ya no le gusta el rumbo que está cogiendo la conversación porque le está tomando y le está tocando el punto débil de ella. Le está tocando un punto que ella no quiere tomar. Le está hablando de su pecado, de su vida, de las cosas que ella sabe que no están bien. Y entonces ella empieza a disociar esto. Y empieza a decirle, vamos entonces a irnos por la parte religiosa, que es a lo que los judíos más o menos les interesaba más, ¿verdad? Dicen, nuestros padres adoraron este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar que se debe adorar. Y Jesús le dijo, mira mujer, créeme, la hora va a venir en que ni aquí, ni en Jerusalén, ni en Hialeah, ni en España, ni en Francia, ni en ninguna parte, ni en América Latina, en ninguna parte van a adorar al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de Jesús. Viene de un judío. Ese es el pueblo escogido de Dios. Y Dios tiene un plan con ese pueblo. Y Dios tiene una promesa con ese pueblo. Y tiene también un juicio sobre ese pueblo. Pero es el pueblo escogido de Dios. De ahí va a salir el Mesías. Le está diciendo, no te equivoques. No te equivoques. Que ustedes se hayan ido para arriba y ustedes hayan dividido el reino y ustedes se crean que ustedes son los mejores. No creas que eso es así. Ustedes no pueden cambiar lo que Dios ha establecido. Y la salvación viene de un judío. Viene de los judíos. Pero la hora viene
y ahora es, y esto es actual, esto es de ahora, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, esos adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Fíjense qué cosa más profunda, y ya se acabó el diálogo aquel sencillo y medio infantil y medio en jarana y medio en juego. Ya empiezan a hablar seriamente de lo que es de verdad el plan de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos adorar lo que vemos, lo que creemos que es lo bueno, los parámetros que nosotros nos ponemos. Nosotros tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos que adorar como Dios quiere que la adoremos. Nosotros no podemos estar en dos aguas. Dice, no se puede servir a dos señores. Entonces nosotros tenemos que estar muy seguros de cuál es la parte que nosotros hemos escogido. Como le dijeron a Marta y a María. María escogió la mejor parte, la que no le será quitada. Cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, entonces nos negamos a nosotros mismos. Ya no podemos seguir con nuestras rencillas, que si tú eres samaritano, que si eres judío, que si eres bautista y eres judista, que si... No, tú tienes que decir, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo creo que murió por mí. Creo que la verdad la tienen los judíos, creo que la verdad la tiene Jesús, creo que la verdad está en esa cruz y en esa tumba vacía. Esa es la parte más importante que tú tienes que reconocer. Ya no es cosa de que es la farándula, de que quiero quedar bien con todo el mundo, de que todos los caminos llevan a Roma, de que todos los caminos llevan a la salvación. Hay un solo camino, hay una sola verdad, y es Cristo. Y Él lo dice, soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, por este judío, que dio su vida en la cruz por ti. Y ahí empiezan ya las cosas a ponerse un poco más serias para esta mujer samaritana, como se tienen que poner serias también para nosotros. No es jugar al cristiano, no es jugar a que, no, mi mamá me dijo a mí que sí, que yo vaya a la iglesia los domingos, que eso es bueno, que eso es lo que me va a mí a salvar. No, mi mamá me dijo que leyera la Biblia por lo menos una vez al año, que yo la lea, que trate de leer la Biblia, pero no sé ni lo que dice, ni me aprendo un versículo, ni sé de lo que está. Mis padres me dijeron que orara, porque mi mamá era cristiana y me dijo a mí que debía... Y oro cuando tengo un problema, cuando tengo una necesidad, cuando se me pierde un zapato, cuando tengo alguna cosa de esa. Entonces que yo empiezo a orar. Y entonces, pero todos los días, ese día a día con el Señor, ese día a día en espíritu y en verdad, ese es el que Dios quiere que seas. Ese es el que Dios quiere que seamos. Ese es el verdadero adorador. El que en espíritu y en verdad busca del Señor y le adora. Y eso es bien es como la columna vertebral, es el centro de lo que Dios quiere de ti. Si tú no aprendes a hablar con el Señor en espíritu y en espíritu y en la verdad, que esta es la verdad, la Biblia, su palabra, si tú no aprendes que ahí es donde único tú tienes la gasolina, el agua de vida, el agua que te va a quitar la sed, como la samaritana que estaba buscando que le quitaran la sed, entonces tú no vas a tener sed siempre. Y cuando lleguen los días malos, no vas a tener contentamiento, como dice Salomón. Y entonces le dice él a la samaritana algo que ya la impacta totalmente. Algo que es la primera vez que él lo dice en todo el Nuevo Testamento. Es cuando él le dice, yo soy el que habla contigo, porque ella le preguntó primero, ¿qué sé que ha de venir el Mesías? Porque en esta época ya ellos estaban esperando un Mesías, ya no estaban tan idolátricos como cuando Jezabel y eso. Dice, yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Él estaba esperando que Cristo viniera, porque para ellos Cristo no estaba aquí todavía. Él iba a venir y le iba a decir las cosas. Pero ellos tenían la Torá, ellos estaban usando el Pentateuco con las leyes de Moisés, pero no las leían. Sencillamente, a lo mejor las leían un día de alguna festividad, pero hasta ahí llegaba la cosa. Dice,
Y le dice Jesús, yo soy el que habla contigo. Él se identifica con ella de una manera absoluta, como se identifica con nosotros hoy. Esto mismo que Dios le dijo a la samaritana, nos lo dice a nosotros el Señor todos los días. Yo soy el Cristo, no hay otro camino, no hay otra vía, no hay otra forma. Si tú quieres de verdad salvar tu alma, si tú quieres salvarte, si tú quieres ir a la vida eterna, si tú no quieres perecer, si tú quieres de verdad llegar a otros, si tú quieres darle esta agua a otros también, si tú quieres que otros disfruten de lo que tú estás disfrutando, tienes que reconocer que yo soy el que soy, que yo soy el único que te puede dar a ti todas esas cosas que tú necesitas y que tú estás esperando. Porque si no vas a tener que seguir yendo al pozo todos los días. Y un día a lo mejor ya no vas a poder ir al pozo. Y un día vas a encontrarte que ya ni tienes ganas de ir al pozo. Y a lo mejor te vas a conformar con el agua contaminada de cualquier manantial o de cualquier ojo de agua que te encuentres en el camino. Porque dejaste el agua que de verdad te estaba ofreciendo a ti, el quitarte la sed para siempre. Es importante que nosotros encontremos, vivamos y sepamos qué es lo que Dios quiere de nosotros y quién es Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Un profeta? Uno que te encontraste un día en el pozo y te dijo, yo te puedo quitar la sed. Uno con el cual tú puedes conversar de cualquier cosa menos de lo que de verdad tú necesitas. ¿O es aquel que de verdad está llenando el vacío ese que hay en el corazón de todos los seres humanos y que solamente aparece cuando estás enfermo y ese vestido que tienes de no sé qué marca no te lo puedes poner porque estás en una cama con una pijama, o porque sencillamente perdiste el trabajo y entonces esa casa que tú tanto anhelabas tienes que cambiarla por una más chiquita, o te encuentras que llegaste y pasaron las lluvias y entonces te quedaste sin hogar. Eso es lo que tú tienes que estar segura. ¿Quién es Dios para ti? ¿Y qué es lo que Él está supliendo para ti? Y dice que entonces la mujer dejó su cántaro. Dice, en esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, por lo que hablamos al principio. Qué raro que esto esté hablando con una mujer, y más samaritana. Sin embargo, nadie le preguntó. Estaban acostumbrados a las cosas que hacía el Señor. A que hablaba lo mismo con la sirofenicia, que hablaba con una mujer gentil, que hablaba con un niño, que hablaba con un ciego de nacimiento, que hablaba con cualquiera. Ya estaban acostumbrados a que Dios hacía cosas espectaculares como hace todavía en la vida de nosotros. Porque Él no escoge a los especiales. Para Él todos somos especiales, somos su creación. Entonces hoy va a hablar conmigo, mañana va a hablar contigo y pasado a hablar con el otro. Y todos tenemos las mismas oportunidades y todos tenemos la misma oportunidad de decisión. Pero todos tenemos la suerte de que el Señor nos va a encontrar. Por casualidad, por lo que sea, porque queremos verlo. De alguna manera hay una cita con el Señor que tú no puedes eludir, como le pasó a la samaritana. Ella tenía que ir al pozo a las 4 de la tarde, pero Él estaba allí esperándola a ella en el pozo. Él llegó primero y Él sabía lo que había en el corazón de ella. Y dice que los discípulos le decían, ¿por qué no comes? Come, te trajimos comida. No dijeron más nada, más que le dijeron eso. Y Él dijo, esto no es lo que te va a llenar, lo que me va a llenar a mí. Hay otra comida mucho más importante. Y les dijo una cosa, dice, miren bien los campos están ya listos para la siega. La mujer samaritana salió de allí, se fue al pueblo, le habló a los hombres y le dijo, encontré a alguien que me dijo todo lo que yo soy, que me conoce. Y los hombres vinieron y hablaron con Jesús, y por las palabras de ella vinieron a hablar con Jesús, y por las palabras de ellas dice que Jesús se quedó 2 días hablando con ellos allí en Samaria. Y dice que muchos se entregaron al Señor y muchos creyeron en Él por las palabras de la samaritana, y ya no por las palabras de la samaritana, sino por las palabras que Jesús le daba. Y esa es la misión de nosotros. Esa es nuestra comisión. Tenemos que predicar la palabra.
La semilla la puede sembrar otro, pero la siega también nos está dando Dios la oportunidad de que participemos en ella. No dejemos escapar esa oportunidad. Involúcrate en misiones, involúcrate en esto de repartir el Evangelio, de dar a conocer el Evangelio, de que los hombres y las mujeres que te rodean, las personas que te rodean, sepan que Dios ha hecho contigo. Díselo, Él ha dicho, Él me sabe todo lo de mí. Así mismo, ese fue el testimonio de la samaritana. Encontré un hombre que sabe todo acerca de mí. Eso es lo que tú tienes que decirle a la gente. De todo lo que yo he sido, de todo lo que soy, de todo lo que me ha quitado, de todo lo que yo he podido sacar, de todo lo que yo he podido ganar. Eso es lo que tienes que decirle a la gente. Ese testimonio tuyo vale más que 1000 cosas que tú puedas hacer para que la gente conozca del Señor. Al Señor lo van a conocer a través de lo que tú digas de Él, a través de la palabra que tú les puedas llevar. Háblales a la gente, afuera, a tiempo y fuera de tiempo. Es importante. Dice que ahora la conversación del Señor es contigo. Dios es espíritu y Él quiere que en espíritu y en verdad tú le busques. No puedes decir como pueden decir muchos, voy a esperar que venga, tengo tiempo. No puedes hacer eso. Tienes que soltar el cántaro, soltar el pozo, salir corriendo e ir a decir las buenas nuevas del Señor. Eso es lo que Dios está esperando de ti. Por la palabra de ella entró Jesús en Samaria. Después vino Felipe, después vinieron muchos más. Pero qué satisfacción saber que fuiste parte del programa de Dios. Y que Dios no habló contigo en vano. Y que cuando estuviste con Él, cuando te encontraste con Él, ya sea por casualidad, ya sea por curiosidad, ya sea por lo que sea, tú supiste coger la mejor parte. Esa es la vida de la samaritana, la lección que nos da la samaritana hoy. No te demores. Acepta a Jesús, dialoga con Él seriamente. No trates de andar en frivolidades como ella empezó la conversación. Habla seriamente con Él. Y dice, y Él te va a dar esa agua por la cual no tendrás sed jamás. ¿Verdad, Jorge? Amén, así mismo. Y damos gracias por el tiempo que hemos tenido aquí contigo hoy miércoles. Y les deseamos muchas bendiciones a cada uno de ustedes, aquellos que han estado en comunicación con nosotros mediante las redes sociales. Y los esperamos mañana en otro programa de Construyendo para una Vida Mejor. El hermano Julio está ocupado aquí con algo importante que no le ha permitido estar, pero mañana estaremos de nuevo a la misma hora, a las 4 de la tarde, y esperando que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Y vamos a terminar con otra canción. Que Dios les bendiga y que tengan una linda semana. Se trabó. Sí. Bien. Alle